Como les digo, siempre trato de prepararles una presentación porque es un poquito más fácil para mí poder explicarme de esa forma, ¿verdad? Y básicamente lo utilizo como que si fuera el pizarrón. Si yo pudiera tener aquí un pizarrón, digamos, tengo una tablet ahí que podría poner el pizarrón, pero es un poquito difícil escribir. Entonces es mucho más fácil para mí ahorita con la presentación. Bien, ya sabemos que es un sindicato, ¿verdad? Ya sabemos que es un sindicato. Hoy básicamente vamos a ver cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para formar un sindicato. Yo no he asesorado nunca sindicatos, regularmente siempre he estado del otro lado, ¿verdad? Siempre he estado digamos, con el patrono, pero sí he tenido contacto mucho con los sindicatos, he negociado con ellos, me ha tocado atenderlos, estar en reuniones, etcétera, eh, diferentes, en diferentes lugares, ¿verdad? Casi siempre me ha tocado estar, como les digo, del lado del lado patronal. Bien, antes de iniciar con la formación de los sindicatos, tenemos que platicar sobre los principios de los sindicatos, ¿verdad? ¿Qué son los principios? Miren, los principios lo podemos definir nosotros como los principios son lineamientos o directrices que nos orientan al momento de crear, interpretar o aplicar una norma jurídica. Cuando se trata de sindicatos, los principios que se deben aplicar a estos son los siguientes. Son tres principios. Primero, el respeto de la voluntad de la mayoría. Si la mayoría tomó la decisión, la minoría que perdió la votación, digamos, tiene que respetarla, ¿verdad? Se respeta la voluntad de la mayoría. Segundo, el voto secreto. ¿Cómo vamos a establecer cuál es la voluntad de la mayoría? Mediante el voto, ¿verdad? Y ese voto debe ser un voto secreto. Aunque hay algunas excepciones, vamos a ver más adelante, pero la regla general es que el voto secreto. Y el tercer requisito es que un solo voto por persona. O sea, no porque yo soy el secretario del comité ejecutivo del sindicato, yo tengo dos votos. No, todos los miembros del sindicato, no importa quién sea, tienen un solo voto, un voto por persona, un solo voto por persona. ¿Dónde tenemos nosotros estos principios de los sindicatos? Estos los tenemos en el artículo 207, que establece lo siguiente. Los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos de respeto a la voluntad de la mayoría, el voto secreto y de un voto por persona. Aquí les llama principios democráticos del sindicato. Yo no se los puse aquí, yo se los puse principios, pero son principios democráticos de los sindicatos. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razón de analfabetismo u otra circunstancia muy calificada, pueden tomarse las decisiones por votación nominal y en los casos excepcionales en que se trate de asuntos de mera tramitación, es lícito adoptar cualesquiera otros sistemas de votación rápidos y eficientes que sean compatibles con los principios democráticos. O sea, lo normal es que debería de ser una votación nominal, el voto secreto, ¿verdad? Pero como el voto secreto tienen que a veces escribir el nombre de la persona, si por analfabetismo, por algún motivo no lo pueden hacer, entonces puede ser nominal, ¿vale? Les ponemos dos nóminas, nómina 1, nómina 2, para que ellos ya solo marquen, ya no tienen que escribir nada, ¿verdad? Como lo hacemos con la votación, por ejemplo, para presidente o vicepresidente. O podemos adoptar cualquier otro medio moderno que sea compatible, ¿verdad?, con los principios democráticos. En el caso que algún miembro del sindicato ocupa algún cargo político remunerado, procederá a la suspensión total de la relación de trabajo mientras dure dicha circunstancia. Bien, entonces básicamente lo que establece este artículo son los principios de los sindicatos. Respeto de la voluntad de la mayoría, principios democráticos de los sindicatos. Respetar la voluntad de la mayoría, voto secreto y un voto por persona. Bien, ahora sí platiquemos sobre el procedimiento para la creación de un sindicato. Esto no está en orden, jóvenes, entonces vamos a irnos ahora hasta la
216 y después vamos a regresar al 209. Para la formación de un sindicato, bueno, primero que nada, eh, vamos a ver la formación del sindicato desde el punto de vista de una empresa, de sindicatos de trabajadores de una misma empresa, pero esto es aplicable también para trabajadores independientes que sean de un mismo gremio o de una misma profesión. Pero como les digo, son menos comunes, entonces los comunes son los de empresa, entonces vamos a centrar el trámite en eso. Primero, estos trabajadores forman parte de una empresa, ¿verdad? ¿Qué implica la formación del sindicato? Bien, para poder formar un sindicato, los trabajadores, primero que nada, tienen que dar su consentimiento por escrito. ¿Eh? Esto implica, o sea, primero nosotros se va a empezar a crear el movimiento de creación del sindicato. Siempre va a haber una persona, un grupo de personas que lo van a iniciar. Ellos empiezan a hablar con los trabajadores, ¿verdad? Y les empiezan a meter la semillita del sindicato, se reúnen y luego ahí van a haber algunos trabajadores que van a decir, ah, no, sindicato. Hay otros que van a decir, yo sí quiero formar parte del sindicato. Entonces, los que quieran formar parte del sindicato, ellos tienen que dar su consentimiento por escrito, ¿verdad? Y ese consentimiento por escrito para poder iniciar el trámite del sindicato lo tienen que dar por lo menos 20 trabajadores. Ojo, vamos a ver de que este número puede variar, depende de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, ¿verdad? Pero el mínimo que establece la ley de trabajadores para que puedan solicitar un sindicato de una misma empresa o de un mismo gremio, como les dije anteriormente, van a ser 20 trabajadores. Ese es el mínimo. Mire, pero solo tenemos la autorización de 15. No puede. ¿Eh? ¿Entendemos? Tiene que ser, el mínimo es 20. Ahora, si son 1000 trabajadores en la empresa, entonces, como les digo, este número mínimo va a cambiar, va a subir, ¿verdad? Pero no puede bajar de 20. Entonces, necesitamos el consentimiento escrito de 20 o más trabajadores, según sea el caso, ¿verdad? O 5 patronos, en caso de que sea de patronos, porque vemos que el sindicato también puede ser de patronos, pero el sindicato de patronos no es común, ¿verdad? No es algo muy común. De hecho, yo nunca he visto uno. Tengo una mi pariente que ella trabaja en un juzgado de trabajo y yo le digo, mira, ¿y tú has visto alguna vez un sindicato de patronos? Nunca, nunca. Entonces, me hace presumir que no hay, ¿verdad? Que no hay. Entonces, pero yo sí he visto muchos trabajadores y han sido de empresa, ¿verdad? Trabajadores de empresa. Entonces, consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores o 5 o más patronos. ¿Esto dónde lo tenemos, jóvenes? Lo tenemos en el artículo 216 y ahí quiero que marquen ustedes el paso número 1. Ahí pónganle número 1, consentimiento de sus miembros. Entonces ya saben ustedes que son por lo menos 20 trabajadores. Artículo 216. Para formar un sindicato de trabajadores, se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar uno de patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. ¿Eh? Entonces, el paso número 1 es el consentimiento de sus miembros. ¿Ah? Consentimiento por escrito. ¿Ah? No puede ser verbal, porque si las palabras se las lleva el miembro. Entonces, tiene que ser por escrito. Ahí tiene que quedar constancia. Y ahí, ¿cómo doy mi consentimiento yo por escrito? Pues, pongo mi firma. Yo, Otto Guillermo Amado, doy mi consentimiento para formar el presente sindicato. Firma. Y así, 19 personas más por lo menos. Para el segundo paso tenemos que ir nosotros hasta el artículo 209 otra vez. En el artículo 209 hay algo bien importante. En el paso número 2, yo se los tengo marcado acá, establece aviso a la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo es una dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que ellos tienen un montón de funciones. Entre sus funciones está verificar que se cumplan las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, ellos tienen facultad de ir a los centros de trabajo
y verificar que se lleve a cabo. Pueden hacer la inspección, como se llama, ¿va? Pueden hacer la inspección para verificar que efectivamente se esté llevando a cabo eh, el cumplimiento con los derechos de los trabajadores. Pero entonces nosotros tenemos obligación de avisarle a esta institución cuando estamos formando un sindicato. Es un aviso, se le manda un aviso por escrito a la inspección de trabajo en la cual se le avisa, ¿verdad? Que tales trabajadores, y ponemos ahí quiénes son los trabajadores que estamos formando parte del sindicato, y esto es importante porque nosotros somos los miembros fundadores del sindicato. Y ahorita van a ver cuál es la importancia de esto. Entonces, que nosotros, si ponemos ahí el listado de los trabajadores que estamos formando el sindicato, iniciamos el movimiento de constitución de un sindicato, ¿no? Y eso se le avisa por escrito a la Inspección General de Trabajo y eso nos sellan de recibido. Y esa copia de recibido es importantísima porque eso nos sirve a nosotros para demostrar que ya dimos dicho aviso. Pero lo importante de este aviso son las consecuencias que tiene. Yo le voy a dar el aviso a la Inspección General de Trabajo con el objeto de que ellos, bueno, ya tienen conocimiento del mismo y el efecto legal de esto es que desde el momento en que yo le dé el aviso a la Inspección General de Trabajo, todos los miembros fundadores del sindicato tienen inamovilidad. ¿Y qué quiere decir inamovilidad? Inamovilidad quiere decir que no los pueden despedir. Ah, Lick, pero ¿y qué pasa? ¿Y si yo encuentro un trabajador robando, no lo puedo despedir? No, no puede, a menos que usted cuente con una autorización judicial. Entonces, por ejemplo, si usted necesita despedir a un trabajador porque hay una causa justa de despido o porque lo quiere despedir, entonces usted lo que tiene que hacer para poderlo despedir es que le tiene que pedir permiso al juez. Al juez no le va a aprobar nada a usted sobre la justicia o injusticia del despido porque eso lo vamos a probar, se puede probar en un juicio posterior o se debe probar en un juicio posterior. Este incidente, porque es un trámite de incidente, sirve para pedirle permiso al juez, ¿verdad? Es una autorización para terminación del contrato. Entonces le pedimos permiso al juez en vista de que estas personas están con un proceso de formación de sindicato, pero en vista de que hay una causa justa de despido, quiero despedir y quiero que me autoricen. Entonces, si el juez me autoriza, yo lo puedo despedir. Si no, no. Y una vez despedido, pues él me puede demandar por su indemnización. Ahora, ¿qué pasa si yo no pido la autorización judicial? Yo despido a una persona con causa justa, ¿ah? Y lo despido, pero él es parte de los miembros fundadores de un sindicato. Entonces, ¿qué pasa con ese trabajador? Él puede ir al Tribunal de Trabajo y Previsión Social y pedir que lo reinstalen, ¿verdad? Porque él tiene inamovilidad, ¿verdad? Él tiene inamovilidad. Entonces él puede pedir que lo regresen. Y no solo eso, sino que él va a pedir además que le paguen todos los salarios dejados de percibir desde su despido hasta el día de su reinstalación. Entonces todo ese tiempo que él estuvo sin trabajar se lo tenemos que pagar. ¿Estamos bien? Entonces, miren, por eso es que normalmente no se despide a las personas que son miembros fundadores de un sindicato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen inamovilidad y yo no los puedo despedir si no tengo la autorización judicial respectiva. Ahora, ¿de dónde? Sí, sí, Benilda. Licenciado, cuando digamos que existe la autorización de juez para que se pueda despedir, eh, el trabajador que tiene la inamovilidad puede después aducir algo o no, y si procedería o en qué se basaría el juez para decir que sí lo pueden despedir No, en un caso de que sí encuentren la razón justificable. no, mire, pues, les voy a dejar algo así claro. Este incidente de terminación de contrato, yo no voy a probar que el contrato, o sea, o que la terminación es legal o es ilegal,
¿verdad? Es justificada o es injustificada, sería la palabra correcta. Sino que ahí solo es pedirle la autorización al juez, ¿verdad? Pedirle la autorización al juez. Mire, señor juez, yo necesito terminar este contrato, pero este trabajador tiene inamovilidad. Entonces, el juez no va a entrar a conocer nada sobre la justicia o injusticia del despido. El juez únicamente se va a limitar a autorizarme el despido, ¿verdad? Y yo teniendo esa autorización ya lo puedo despedir. Entonces, ya cuando yo lo despida, entonces ahí ya el trabajador tiene derecho a exigir, ¿verdad? Sus derechos por el despido. O sea, indemnización por tiempo de servicio y las demás prestaciones laborales a las que pueda tener derecho, ¿verdad? Como cualquier otro despido, ¿verdad? Ahora, si yo no pido la autorización de juez, entonces yo no puedo despedir al trabajador. Y si aún así lo despido, entonces el trabajador va a ir con el juez y el juez lo va a reinstalar. Y le voy a tener que pagar todos los salarios dejados de percibir. Esos son todos los posibles escenarios que hay, ¿verdad? Entonces, escenario uno, yo le pido permiso al juez. Si el juez me autoriza y esta resolución es apelable, etcétera, el trabajador se puede defender, ¿va? Pero ya está firme. El juez la autoriza y está firme la autorización. Entonces, en ese momento yo puedo ejecutar el despido. ¿Estamos bien? Aunque él sea miembro fundador del sindicato. ¿Por qué? Porque el juez ya me autorizó. Pero podría ser de que el trabajador, digamos, demande y pues Después del procede. despido. ¿Sí? Sí, 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 porque como yo le dije, en el incidente de terminación de contrato, ahí no se conoce, ahí no se entra a conocer sobre la justicia o injusticia del despido. Ahí lo único que se conoce es sobre la autorización. El juez autoriza para terminar el contrato. Entonces yo ya con la autorización y el juez me pone plazo, ¿ah? Yo lo autorizo para terminar el contrato y le doy 20 días para terminar el contrato. O le doy 10 días para tener el criterio del juez. Entonces el juez me pone un plazo. Si yo no ejercito el despido del trabajador en ese plazo, pues ya no lo voy a poder despedir. ¿Verdad? Pero bueno, entonces yo ejecuto el despido dentro del plazo que el juez me dio. Ahí el trabajador me puede demandar. Cuando yo lo despida, él tiene derecho a demandarme para exigirme sus prestaciones laborales, ¿verdad? Para reinstalarse en este escenario, no, porque yo le pedí la autorización al juez, ¿verdad? Entonces, en este escenario no me puede pedir reinstalación, pero sí me puede demandar al patrono para que le paguen su indemnización por tiempo de servicio. Ahora, segundo escenario es que yo no pedí autorización para despedirlo y lo despedí. Miren, lo despedí sin autorización del juez. Entonces, aquí el trabajador también puede iniciar una acción ante el juez de trabajo, pero no es para exigir su indemnización, sino que es para que lo reinstalen en el puesto. ¿Por qué? Porque lo despidieron sin autorización del juez. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro eso? Sí, licenciado. Excelente. Ahora, ¿de dónde me saqué yo todo esto que les estuve hablando sobre la Inspección General de Trabajo y la inamovilidad y etcétera? Bueno, lo saco del artículo 209. A este artículo 209, anótenle por favor ver 102 literal Q de la Constitución Política de la República. Ver 102 literal Q de la Constitución Política de la República. Establece, los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. ¿Vale? Lo primero que establece la ley es una prohibición. Los trabajadores no pueden ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. O sea, la formación de un sindicato no es una causa de despido. Lo que pasa es que los patronos lo primero que hacen cuando miran que hay un movimiento de sindicatos que quieren cortar a los trabajadores. Entonces, por eso es que la ley los protege, ¿verdad? Como la Constitución Política de la República protege la libertad sindical, entonces el Código de Trabajo crea los mecanismos para poder proteger a los trabajadores que quieran formar un sindicato, porque es legal en Guatemala. ¿Estamos bien? Y luego continúa.
gozan de inamovilidad. ¿Qué quiere decir gozar de inamovilidad? No se pueden despedir. Simple y llanamente, no se pueden despedir. Gozan de inamovilidad ¿a partir de cuándo? A partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de su delegación de esta en su jurisdicción. O sea que, por ejemplo, si yo estoy aquí en Guatemala, lo voy a llevar a la Inspección General de Trabajo, ahí el edificio Torre Empresarial. Pero, por ejemplo, si la constitución del sindicato se está llevando a cabo en Escuintla, entonces el aviso lo voy a dar ante la sede de la Inspección General de Trabajo en Escuintla. Y lo mismo en cualquier otro departamento, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer ante la sede de la Inspección General de Trabajo respectiva. ¿Y Shirley? Sí, a mí me surgió una duda. ¿El consentimiento en escrito todos lo firman en un mismo documento o cada quien da una carta dando su consentimiento que va a formar parte del sindicato? Lo normal es que se firma en un mismo documento, porque ellos se reúnen para ese efecto, ¿verdad? Se reúnen y ahí dan su consentimiento por escrito. Entonces, normalmente se firma en un solo documento. Ok, gracias, Vic. Muy bien. Entonces, miren, ¿desde cuándo se goza de inamovilidad? Desde el momento en que yo le avise a la Inspección General de Trabajo. Entonces yo les decía, esa copia de recibido es muy importante porque esto me sirve para probar que yo ya di el respectivo aviso, ¿verdad? Que yo ya di el respectivo aviso. Y luego establece, ¿de qué se trata el aviso? ¿Qué es lo que voy a estar? Que están formando un sindicato y gozan de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. O sea, ¿cuánto tiempo tengo yo esa protección? Durante todo el tiempo que dure la formación del sindicato, desde que yo doy el aviso a la Inspección General de Trabajo, durante todo el tiempo que dure el proceso de formación del sindicato y hasta 60 días después de inscrito el sindicato, los trabajadores tienen inamovilidad. Miren, 60 días después. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrón responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para la actividad, para actividades no agrícolas, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrón persiste en esta conducta por más de 5 años, incrementará en un 50% la multa incurrida. ¿Estamos bien? Entonces, si yo no cumplo con esta norma y despido al trabajador, ¿verdad? Aún sabiendo yo que él está en la formación de un sindicato, entonces el juez, primero, por el solo hecho de haberlo despedido, me va a poner una multa de por lo menos 10 salarios mínimos para los no agrícolas. Es una multa como de 25,000 quetzales, jóvenes. Alrededor de 25,000 quetzales, hagan la cuenta. Y si no cumplo, me la van a incrementar en un 50%. Entonces, ahí ya llega como a 30 y pico mil, casi 40,000 quetzales. ¿Verdad? Solo por el hecho de no respetar la ley y despedir al trabajador cuando está en formación de un sindicato y tiene una movilidad. ¿Estamos bien? Y aparte, van a ordenar que yo lo reinstale y que le pague los salarios dejados de percibir, desde el despido hasta la reinstalación. Y no solo los salarios y todas las prestaciones que hubiera gozado durante ese tiempo. Aguinaldo, bono 14, cualquier otro bono que acostumbre dar el patrono, etcétera. ¿Verdad?
¿Quedó claro esto? Sí, Ahora, si un trabajador incurre en una causa de despido y el patrono lo tiene que despedir, entonces puede pedir autorización judicial. ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Verdad? Esta lo tenemos en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidentes de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. Miren, para el solo efecto de que se autorice el despido. A este artículo, anótenle por favor los artículos que les voy a hacer, a continuación. Estos artículos son otros artículos que regulan incidentes de terminación de contrato o de cancelación de contrato. Entonces, el primer caso de incidente de cancelación de contrato lo tenemos aquí en el artículo 209, último párrafo. Pero tenemos otros. Tenemos uno en el 73, literal I. Si quieren, se los voy a poner en el chat. 63 I es el primero. Ay, juela, 36 les puse, perdón, jóvenes, es la dislexia. 63 I, perdón, ahí ya se los puse bien. 89, literal A. 380 y 397, último párrafo. Todos estos artículos del Código de Trabajo. Estos son otros artículos que contienen casos de inamovilidad en los cuales yo tengo que pedir autorización al juez para poder despedir a dichos trabajadores. Si no mal recuerdo, los otros casos son los miembros de formación, los miembros del comité ejecutivo del sindicato. Ellos durante el tiempo que estén en su cargo gozan de inamovilidad. Las madres trabajadoras, desde el momento en que dan el aviso de que están embarazadas hasta que termina el periodo de lactancia, gozan de inamovilidad, no se les puede despedir a las madres trabajadoras. De ahí el otro caso es el de el del 397 y 380 es el mismo, que es cuando ya se inició un proceso colectivo en contra de una empresa determinada, ¿verdad? Ya la empresa está emplazada, decimos en la práctica, no se puede despedir a ningún trabajador, a menos que tenemos autorización judicial. Entonces, esos son los casos de incidente eh, determinación de contrato que existe en la ley. Yo esos los tengo apuntados, yo hice un cuadrito al final del código y ahí tengo un cuadrito donde están todos los incidentes con sus respectivos casos de terminación de contrato. ¿Sí, Benilda? Licenciado, por ejemplo, los directivos de un sindicato gozan de inamovilidad por el tiempo que permanezcan en esos cargos. Ahí ya no entraría el plazo que acabamos de ver. No, no, ese plazo que Dice, acabamos de ver es únicamente para los miembros fundadores de un sindicato. ok. El otro plazo lo vamos a ver cuando lleguemos a los órganos de los sindicatos. Entonces ahí yo les voy a enseñar la inamovilidad de los otros. Pero en este caso, en el artículo 209, nos estamos refiriendo a la inamovilidad que tienen los miembros fundadores del sindicato. Esos que dieron su consentimiento, esos 20 o más que dieron su consentimiento para formar el sindicato. Ellos son los que tienen inamovilidad, ¿verdad? Porque aquí, si se da cuenta, todavía no hay comité ejecutivo, consejo consultivo, ni nada. Pero aquí estamos empezando, dar los primeros pasitos para formar el sindicato. Entonces, aquí protegemos a esos 20 trabajadores o más que dieron su autorización para constituir el sindicato. ¿Estamos bien? Ellos son los que gozan de esa inamovilidad. Y, o sea, los otros solo anótenselos ahí para relacionar los artículos. Entonces, 63 y 89A, 380 y 397, último párrafo.
Muy bien. Entonces, miren, segundo paso, aviso a la Inspección General de Trabajo. Ya vieron todo lo que hablamos de ese aviso. Ahora solo del paso 2 hablamos como 15 minutos más, ¿no? Es un montón de información. Bien, ¿cuál es nuestro paso número 3? Para el paso número 3, vámonos hasta el artículo 217. Entonces, miren, paso número 1, el consentimiento por escrito de los miembros, 20 o más trabajadores. Una vez habemos dado ese consentimiento, vamos a dar un aviso y desde el momento en que demos ese aviso, tenemos la protección de la inamovilidad. A los miembros fundadores no nos pueden despedir. A los demás trabajadores sí. A los miembros fundadores, a los 20 que dimos nuestro consentimiento, no nos pueden despedir. ¿Estamos bien? Entonces, y esa prohibición, esa inamovilidad va a durar hasta 60 días después de terminado el trámite de fundación del sindicato. ¿Verdad? 60 días después no me pueden despedir. Tienen que pedir autorización judicial. Ahora, paso número 3. Ya habiendo dado nuestro consentimiento y el aviso a la Inspección General de Trabajo, nosotros tenemos que celebrar la Asamblea Constitutiva. La Asamblea Constitutiva es una asamblea en la que nos reunimos ya los miembros del sindicato y ya empezamos a tomar decisiones. Porque las decisiones en el sindicato las toman los miembros. La asamblea quiere decir la reunión de todos los miembros formadores del sindicato, ¿verdad? Todos los que forman el sindicato. Porque ya vieron, estos 20 son los miembros fundadores, pero después se pueden ir adhiriendo al sindicato más trabajadores, ¿verdad? Entonces van a ir creciendo y todos esos miembros tienen que tomar la asamblea. Pero vamos, ahorita tenemos 20 trabajadores por lo menos para celebrar esa asamblea. Entonces, en esa asamblea constitutiva, ellos tienen que tomar por lo menos 3 decisiones. Ellos tienen que elegir a un comité ejecutivo, tienen que elegir a un consejo consultivo y tienen que aprobar los estatutos del sindicato. ¿Verdad? Los estatutos es como el reglamento del sindicato, cuáles son las normas que debemos acatar los miembros del sindicato. ¿Estamos bien? Entonces, miren, por lo menos esas 3 pueden ellos llevar a cabo otro tipo de decisiones, pero por lo menos estas 3. Elegir a un comité ejecutivo, elegir al consejo consultivo y aprobar sus estatutos. ¿De dónde sacamos esto, jóvenes? En el artículo 217. Por favor, Shirley, ¿me puede ayudar? 217. Sí, artículo 217. Los sindicatos quedan facultados para iniciar sus actividades a partir del momento de su inscripción en el registro público de sindicatos. No obstante, antes de la respectiva inscripción, los sindicatos pueden, inciso A, celebrar sesiones para elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales, celebrar sesiones de estos órganos y de la Asamblea General, o celebrar sesiones para discutir y aprobar sus estatutos. Inciso B, realizar gestiones encaminadas a obtener el registro de la personalidad jurídica y de los estatutos del sindicato. Entonces, fíjense, pues, acá lo primero que establece es cuándo inicia la personalidad jurídica del sindicato, cuándo el sindicato queda facultado para iniciar sus actividades, a partir de su inscripción en el registro público de sindicatos. ¿Estamos bien? Pero antes de eso, ¿verdad? Puede celebrar algunas actividades. Y aquí es donde entra la Asamblea Constitutiva. La Asamblea Constitutiva la vamos a celebrar en base a esto. No hay un artículo que me diga específicamente el sindicato debe celebrar la Asamblea Constitutiva y en la Asamblea Constitutiva debe resolver esto. No. Sino que nosotros interpretamos en base a este artículo que el sindicato está facultado para celebrar esa Asamblea Constitutiva. ¿Verdad? Entonces, miren, ¿por qué? Porque literal A establece que podemos celebrar sesiones para elegir el comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales y podemos también celebrar sesiones de estos órganos. O sea, se puede reunir el consejo consultivo provisional y el comité ejecutivo provisional. Y también vamos a aprobar los estatutos.
¿verdad? Entonces, a eso se refiere la Asamblea Constitutiva. Ya cuando nosotros tenemos, y ¿por qué tenemos que hacer esto en este momento? Porque los miembros del comité ejecutivo son los miembros que son los que van a representar al sindicato. Entonces, toda la tramitación que van a llevar a cabo para formar el sindicato la van a llevar a cabo ellos. En ellos se va a encargar el trámite para que sea la formación del sindicato. Entonces, por eso es que los vamos a elegir de una vez. ¿Estamos bien? Entonces, una vez elegidos los miembros del comité ejecutivo, los miembros del consejo consultivo y los estatutos, aprobados los estatutos, entonces ahora sí, miren, los miembros del comité ejecutivo le van a solicitar por escrito a la Dirección General de Trabajo que autorice la formación del sindicato. Ojo, no es la Inspección General de Trabajo que vimos antes. Esta es otra dependencia del Ministerio de Trabajo también, pero que tiene funciones totalmente diferentes. Esta es la Dirección General de Trabajo, que era la Inspección General de Trabajo. Entonces, miren, artículo 218. Por favor, Benilda. Artículo 218. Con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos de inscripción de los sindicatos debe observarse el procedimiento siguiente. Inciso A. Presentar solicitud escrita en un papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de 20 días contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual debe señalarse lugar para recibir notificaciones. Inciso B. A la solicitud se debe acompañar original y una copia del acta constitutiva y de los estatutos, firmados en cada uno de sus folios por el secretario general, y al final deben ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. Inciso C. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de sus estatutos y orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberán publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. Vamos ahí, Benilda, por favor. Y ahorita vamos a continuar con este artículo, porque aquí hay gran parte del trámite, como se pudieron dar cuenta. Pero ahorita lo que nos interesa es el paso 4, que es la solicitud, ¿verdad? Con el fin de obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica y la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos, se deben observar el procedimiento siguiente. Miren, primero, se tiene que presentar una solicitud escrita en papel simple, en papel bond, digamos, no papel simple, no papel bond, directamente a la Dirección General de Trabajo. O la podemos presentar también a alguna delegación de trabajo. Digamos, la presentamos a la Inspección de Trabajo de Escuintla y la Inspección de Trabajo lo remite a la Dirección General de Trabajo. ¿Estamos bien? Y esto va a ser dentro del plazo de 20 días contados a partir de la Asamblea Constitutiva del Sindicato. Miren, aquí sí le pone nombre a la Asamblea. Entonces, miren la Asamblea Constitutiva del Sindicato. Entonces, 20 días, dentro de los 20 días siguientes a la Asamblea Constitutiva del Sindicato, nosotros debemos presentar la solicitud de constitución de sindicato a la Dirección General de Trabajo. Entonces, ya vieron. Y ahorita vamos a ver que quien lo tiene que hacer son los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. Por eso es que los tenemos que elegir antes. A la solicitud original y una acta constitutiva y de los estatutos deben ir provisional. Entonces, miren, ellos son los que hacen el trámite, tiene que ir firmado por ellos, pero es que tenemos que realizar antes la asamblea. Entonces, se hace la solicitud por parte de los miembros del comité ejecutivo
provisional, esa solicitud se tiene que hacer dentro de los 20 días siguientes a la asamblea constitutiva del sindicato. Va a ser por escrito, se debe acompañar copia original y copia del acta constitutiva y original y copia de los estatutos, ¿verdad? Y cada una de las hojas tienen que ir firmadas por el secretario general del sindicato, ¿verdad? El secretario general del comité ejecutivo del sindicato, y al final van a firmarla todos sus miembros. Miren, todos los miembros del comité ejecutivo provisional tienen que firmar esta solicitud. Entonces es sencillo, ¿verdad? Solicitud por escrito con original y copia del acta constitutiva y de los estatutos que queremos que nos aprueben. Y de ahí tienen que ir firmada cada una de las hojas de la solicitud por el secretario general del sindicato o del comité ejecutivo del sindicato, y al final va firmado por todos sus miembros. Si nosotros reunimos o llenamos todos estos requisitos, entonces la Dirección General de Trabajo lo que va a hacer es que nos va a autorizar la formación del sindicato, nos va a aprobar los estatutos, va a ordenar que se nos registre en el registro público de sindicatos y va a ordenar la publicación en el diario oficial. La publicación gratuita, miren, gratuita, esa publicación no la pagamos en el diario oficial, en teoría. Nunca he hecho una de estas, entonces, cuando me toque una de... Luego establece. Pero, mire, pues para hacer esto, la Dirección General de Trabajo tiene que seguir un trámite. Entonces, si ustedes solo leen lo establecido en el literal C, parece que la Dirección General de Trabajo ahí de una vez autoriza y ordena la publicación, pero no. En el literal D está el trámite para hacer esa aprobación. Entonces, vamos a ver que la Dirección General de Trabajo efectivamente aprueba, pero de ahí tiene que mandarlo al despacho superior para que esté de su visto bueno, ¿verdad? Y hasta que tengan el visto bueno del despacho superior. ¿Qué quiere decir el despacho superior? El ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo y Previsión Social. Entonces, con el visto bueno del despacho superior, entonces ya lo pueden mandar a inscribir al registro público de sindicatos y posteriormente a su publicación. Entonces, paso 5, quinto, calificación de documentos. Previo a dar la autorización de formación del sindicato, la Dirección General de Trabajo va a verificar que todos los documentos cumplan con los requisitos establecidos en la ley, los que acabamos de ver, ¿verdad? Esto lo tenemos en el literal D, los últimos 4 pasos. Y hay uno en otro artículo, pero General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. Entonces ahí miren, pónganle paso 5, calificación de documentos. Inmediatamente tenemos el paso número 6, que es el visto bueno del despacho superior. En caso afirmativo, o sea, en caso de que sí se llenen los requisitos establecidos, previo visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos, con declaración expresa que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. Entonces, miren, paso 6, visto bueno del despacho superior. Paso 7, inscripción en el registro público de sindicatos. Y luego establece, el trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Entonces, en teoría, desde que se recibe la solicitud en la Dirección General de Trabajo hasta que se inscribe en el registro público de sindicatos, el sindicato no debe durar más de 10 días hábiles, como 15 días más o menos.
corridos. Paso 8. Publicación. Continuamos en el mismo donde íbamos con la lectura. Dentro de los 15 días, esos 15 días, miren, igual que el plazo de 10 días que estaba antes, con anaranjado, que es un plazo. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en el diario oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo el recurso de revocatoria o procedan a formular nuevas solicitudes. Si se trata de errores o defectos subsanables, se deberán comunicar a los interesados para que procedan a enmendarlos o, en su caso, a interponer el recurso de revocatoria. Entonces, este recurso de revocatoria es un recurso administrativo de revocatoria en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, el único motivo por el que a mí me pueden rechazar la inscripción de un sindicato es porque existen requisitos insubsanables en la solicitud, ¿verdad? Y si hay algún requisito, pero que es subsanable, entonces me tienen que indicar cuáles son para que yo los proceda a subsanar. Y el último paso, jóvenes, lo tenemos nosotros en el artículo 200, que es al solicitante. Pero antes de eso, establece algunas cositas más. 219. Sus códigos, igual que el mío, establecen el Departamento Administrativo de Trabajo. Pero las funciones que tenía el Departamento Administrativo de Trabajo son ahora de la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora en todos los artículos donde nosotros leemos Dirección General de Trabajo, nosotros vamos a entender, donde leamos, perdón, Departamento Administrativo de Trabajo, nosotros vamos a entender Dirección General de Trabajo. Estoy tratando de encontrar porque yo tengo esa anotación en algún lado, así les doy el número de... Pero si no la encuentro, se las doy en la siguiente clase, porque así no perdemos tiempo en eso. Les doy en la otra clase. ¿Dirección o inspección, No, licenciado? dirección, Dirección. dirección. Donde ustedes lean Departamento Administrativo de Trabajo, deben leer Dirección General de Trabajo. Dirección General de Trabajo. Entonces, miren, la Dirección General de Trabajo debe llevar un registro público de sindicatos en el que han de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción debe contar con por lo menos los siguientes datos. A, número, lugar y fecha de la inscripción, copia de los datos a que se refieren los incisos A y B del artículo 220, C, copia de los estatutos del sindicato o en su caso de sus reformas, y D, transcripción del acuerdo que otorgó la autorización de ley y la personalidad jurídica que ordenó dicha inscripción o que en su caso aprobó las reformas de los estatutos. Entonces, miren, todo eso es lo que se debe inscribir en el registro público de sindicatos, por lo menos. Y en el siguiente párrafito, ahí tenemos la devolución de los documentos. Una vez inscrito el sindicato, la Dirección General de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados de conformación con el párrafo segundo del artículo 218, debidamente sellada y firmada en todos sus folios por el jefe respectivo.
Todo dentro de tercer día. Los correspondientes originales deben ser archivados. En el mismo registro público de sindicatos deben inscribirse sin demora conforme acaezcan los hechos respectivos, los datos importantes a que posteriormente dé lugar el funcionamiento de cada sindicato, como el resultado de su rendición periódica de cuentas, cambios en la integración de su comité ejecutivo o consejo consultivo, padrón anual de sus miembros, federación o confederación a que pertenezcan, amonestaciones que les formulen las autoridades de trabajo y sanciones que le impongan. Los casos de fusión y disolución dan lugar a la cancelación de la correspondiente inscripción. ¿Estamos bien? Y básicamente ahí tenemos ya la inscripción de un sindicato, ¿verdad? La inscripción del sindicato. ¿Alguna duda con la inscripción del sindicato, jóvenes? No, Lick. Bien. Los sindicatos, desde el momento en que están inscritos en el registro público de sindicatos, ellos gozan de la naturaleza jurídica de ser una persona jurídica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay dos tipos de personas? Hay personas individuales, así como ustedes o como yo, pero también hay personas jurídicas, que pueden ser, por ejemplo, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, los sindicatos, por ejemplo, también son personas jurídicas. Entonces, a esto la ley les reconoce la personalidad jurídica. Entonces, ¿y qué les permite esa personalidad jurídica? Bueno, básicamente que son sujetos de derechos y obligaciones, ¿verdad? Pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden contraer derechos. Pueden comprar una casa, pueden comprar un carro, pueden comprar bienes, pueden abrir cuentas de banco, pueden ahorrar dinero. Y también tienen ciertas obligaciones. Vamos a ver que tienen obligaciones para con sus miembros. Pero son una persona jurídica. Entonces el sindicato tiene personalidad jurídica. La ley les reconoce esa calidad de persona jurídica. Y por lo tanto, son sujetos de derechos y obligaciones, como cualquier otra persona. Pero tienen algo especial. Son personas jurídicas capaces de contraer derechos y obligaciones, pero son exentos de impuestos, de todo tipo de impuestos. Miren, los sindicatos son exentos de todo tipo de impuestos. Yo trabajaba en un lugar y un día yo le pregunto a un mi cuate que trabajaba en la sección de nóminas y le digo, vos, ¿cuánto le pagan mensualmente al sindicato? Y me dice mi cuate, el sindicato solo de las cuotas sindicales, nosotros le depositamos $500,000 de quetzales al mes. Fíjense, jóvenes. Es un dineral. Es un dineral lo que los sindicatos producen y todo está libre de impuestos. Entonces el sindicato, por ejemplo, con ese dinero puede comprar una casa para que sea la sede de los miembros del sindicato. El sindicato, por ejemplo, con ese dinero podría hacer un centro de recreación para los miembros del sindicato, ¿verdad? Puede. Y pueden hacer un montón de cosas más. Por ejemplo, fíjense, pues ahí me decía mi primo que él trabaja en una institución del Estado también. Me dice, mira, yo estoy agradecidísimo con el sindicato. Me dice. Él ahora es funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es jefe. ¿Ah? Pero él antes no era jefe, él formaba parte del sindicato. Entonces me dice, mira, me dijo, yo estoy muy agradecido con el sindicato, me dijo, porque ellos me prestaron el dinero para mi maestría. Entonces aquel sacó su maestría y esa maestría después le permitió ascender a jefe. ¿No? Y esa maestría él se la pagó el sindicato. ¿Y de dónde saca el sindicato dinero? De las cuotas sindicales de los miembros. Pero el sindicato, entonces, miren, este sindicato muy bueno porque ellos buscan les digo muy bueno porque hay otros sindicatos que no hacen eso, ¿verdad?
depende de cada sindicato. Este sindicato buscaba la profesionalización de sus miembros. Entonces, mi primo le pagaron su maestría en una universidad privada. Le prestaron el dinero, aquel se los tuvo que devolver. Después, o sea, no fue que se lo regalaron, no fue que lo echaron, pero le dieron la oportunidad porque se los devolvió sin pagarles intereses ni nada, pero puro capital. Entonces, él le permitió a él pagar su maestría para la cual no tenía dinero, no le alcanzaba y él después poco a poco les devolvió. Pero tuvo ese beneficio. Entonces, básicamente ellos van a estar exentos de impuestos. El sindicato va a estar exento de todo tipo de impuestos, fiscales o municipales. Si ellos compran, por ejemplo, una casa, no pagan IVA, no pagan UCI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley los exonera de esos impuestos. Entonces, esto lo tenemos en el artículo 210. Establece, los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y estarán exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. No pagan impuestos, ¿no? Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que constituya de llenar los fines del artículo 206, pero les queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro. Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines y mejorar la condición económica social de sus afiliados. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la organización, de acuerdo al inciso I del artículo 61 de este código, serán considerados gastos deducibles de impuestos sobre la renta. Asimismo, los trabajos o las personas individuales o jurídicas podrán deducir de impuestos sobre la renta todas las donaciones en efectivo o especie que haga a los sindicatos, federaciones o confederaciones de los trabajadores legalmente constituidas en el país. Lo que pasa es de que el sindicato no paga impuestos, pero los trabajadores sí, ¿verdad? Los trabajadores sí pagan impuestos, igual que todas las personas que generamos dinero. Entonces, vamos a estar exentos de impuestos sobre la renta. Entonces, esas cuotas sindicales que nosotros le paguemos al sindicato, ordinarias, extraordinarias, o cualquier otra donación que hagamos a los sindicatos, vamos a poderlas deducir del impuesto sobre la renta. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Clases de sindicatos. En la primera clase nosotros ya habíamos platicado de una clase de sindicatos que están en el artículo 206. Esa clasificación es por su naturaleza. Por su naturaleza, los sindicatos pueden ser campesinos o urbanos. ¿Cuándo son campesinos? ¿Cuándo son urbanos? En el 206, en el segundo párrafo. Leámoslo rápido. Los constituidos por trabajadores campesinos o ganaderas o personas de profesión o oficio independiente cuyas actividades y labores se desarrollen en el campo agrícola o. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si los sindicatos están formados por personas que trabajan en el sector agrícola o ganadero, o por dueños de fincas, en caso de patronos agrícolas o ganaderas, o por personas de una misma profesión que prestan sus servicios agrícolas o ganaderos, entonces ese sindicato va a ser campesino, así se llama, campesino. ¿Y cuáles son entonces los urbanos? La ley lo establece bien fácil. Todos los que no sean campesinos, ¿verdad? Todos los que no encuadren dentro de las características que acabamos de leer son urbanos, no importa qué se dediquen. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Y así de sencillo, ¿no? Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Ahora, la siguiente clasificación es por su integración.
Por su integración, nosotros tenemos el artículo 215. En el artículo 215, este establece que los sindicatos pueden ser gremiales, pueden ser de empresa o pueden ser de industria. ¿Cuándo son gremiales? Bueno, gremiales entendemos un gremio, el gremio de mecánicos, el gremio de panaderos, el gremio de electricistas. O sea, cuando nos referimos al gremio, nos referimos a personas que se dedican a una actividad determinada, a una profesión u oficio determinado, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros nos podemos organizar por profesión. Digamos, nosotros somos trabajadores que estamos en diferentes empresas, pero nos organizamos por la profesión a la que nosotros pertenecemos. Miren, el sindicato de panaderos de Escuintla, el sindicato de electricistas de Guatemala, el sindicato de mecánicos del barrio Gerona. Aquí no importa en dónde nosotros prestamos nuestros servicios, lo que importa es la actividad económica o la profesión o oficio al que nosotros nos dedicamos. Y eso va a ser lo que va a servir para asociarnos. Estos son poco comunes, aunque yo sí vi en Escuintla había un sindicato de panaderos. Y los panaderos trabajaban de forma liberal. Los panaderos trabajaban de forma liberal, cada quien tenía su panadería, digamos. Pero ellos tenían un sindicato de panaderos. Me recuerdo yo que alguna vez lo vi. Lo más común es de que los sindicatos sean de empresa, que es el segundo que vamos a ver. Miren, todos los gremiales en el 215 establece los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos, como ya vimos en el 206. Esto es por su integración, y en gremiales, cuando estén formados por trabajadores, no se trata de patronos de una misma actividad económica. B, de empresa, de trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa. Esto es lo más común. Sindicato de Trabajadores de Refinería Texas Petroleum Company. Este existía, este lo conocía, ¿verdad? Era el sindicato de trabajadores de una empresa, de una refinería que estaba en Escuintla, que ya desapareció. El sindicato de trabajadores de la Texas Petroleum Company. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Miren, ellos trabajan ante un ministerio, una dependencia del Estado, pero son trabajadores de esa empresa. Para efectos legales se le toma como una empresa. Entonces, miren, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficio que prestan su servicio. Y aquí nos da varios supuestos. Entonces, aquí no importa la profesión u oficio. Aquí lo que importa es que prestemos los servicios para una misma empresa, ¿verdad? Los sindicatos, el sindicato de trabajadores de refinería de Texas Petroleum Company, ellos eran de diferentes profesiones, pero prestaban sus servicios en una misma empresa. Entonces puede ser en una misma empresa o puede ser en dos o más empresas, pero que sean iguales. Entonces supongamos de que hubiera habido en Escuintla otra refinería, entonces podría ser un sindicato formado por trabajadores de esas dos empresas. ¿Por qué? Porque son empresas iguales. O por ejemplo, en Escuintla hay ingenios. Entonces, miren, pueden haber trabajadores de dos ingenios que formen parte del mismo sindicato, pero porque las empresas son iguales. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ese es el sindicato de empresa. Cuando está formado por trabajadores que trabajan en una misma empresa o en dos o más empresas, pero que son iguales. Ese es el sindicato de empresa. Y luego tenemos el de industria. Industria es cuando están formados por trabajadores que también son de pero que prestan o empresarios de esa actividad. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre la industria azucarera.
La industria azucarera son un montón de empresas, miren, son un montón de ingenios diferentes, ¿va? Que el ingenio Concepción, que el ingenio Pantaleón, que el ingenio Santa Ana, que el ingenio Madre Tierra, que el ingenio El Baúl, que el ingenio... Hay unos de los que les mencioné que ya no existen porque se han fusionado, pero solo por mencionarles algunos. Entonces, miren, si son trabajadores de dos ingenios, sigue siendo sindicato de empresa. Pero cuando el sindicato ya aglomera a la mitad o más de los trabajadores de esa industria, o sea, son varias empresas, pero ellos tienen a la mitad o más de los trabajadores de dicha industria, entonces ese ya no va a ser considerado un sindicato de empresa, sino que va a ser considerado de industria, ¿verdad? Y luego tenemos por su ideología. Por su ideología, los sindicatos pueden ser blancos, amarillos o rojos. Los blancos, miren, en los blancos pasa de que aquí no entran en confrontación con el patrón, sino que incluso están, los intereses del sindicato están de acuerdo con los intereses del patrón, por decirlo. Entonces, muchas veces estos sindicatos blancos incluso son formados con autorización del patrono porque pues, le tienen una consideración al patrón, o sea, no lo atacan, no son beligerantes con él. Luego tenemos los amarillos. Los amarillos se caracterizan porque sí existe algún tipo de confrontación con el patrono, pero son relativamente moderados. Y luego tenemos los rojos. Los rojos, estos, el rojo implica que son beligerantes, ¿verdad? Estos son beligerantes con respecto al patrono, entran en constante conflicto con el patrono y sus intereses están totalmente opuestos a los del patrono, ¿verdad? Han habido sindicatos aquí fuertes, jóvenes, por ejemplo, Coca-Cola, Cavisa. Estos eran sindicatos fuertes, o sea, fuertes, les digo yo, porque aglomeraban a una gran cantidad de trabajadores. Y aparte de que tenían mucha fuerza, porque entre menos miembros tenga el sindicato, menos fuerza tiene. Ahora, entre más miembros tiene, más fuerza tiene, porque más dinero tiene y más apoyo de los miembros tiene. Pero aparte de eso, esos sindicatos que les menciono, tanto los sindicatos de Coca-Cola como Cabeza, eran sindicatos rojos, eran sindicatos en los que había mucha confrontación, estallaban huelgas y todo. De hecho, aquí les estoy hablando de años 70. Cabeza lo cerraron, lo declararon en quiebra y abrieron la industria con nuevos dueños, con una nueva sociedad, etcétera. Ahora se llama Vigua. También tiene sindicato, pero no es un sindicato tan fuerte o tan rojo como era el de Cabeza. Y lo mismo con Coca-Cola. Coca-Cola en algún momento de su historia cerró aquí en Guatemala, ¿verdad? Cerró y abrieron bajo otra denominación, con otra sociedad, ¿verdad? Y otras empresas como la industria papelera, por ejemplo, esto terminó el sindicato prácticamente al final, no, como no pudieron con el sindicato, terminaron cerrando la empresa y ya no la volvieron a abrir. ¿Sí, Benilda? Licenciado, ¿estos sindicatos nacen con esa ideología o en el camino se transforman o por las dos Puede formas? ser de las dos formas, ¿verdad? Puede ser que desde el principio ya traigan la ideología, o puede ser que hayan iniciado blancos y después terminaron rojos, ¿verdad? Bueno, acuérdense que los sindicatos tienen que ver mucho con los miembros que los conforman. Entonces, tal vez los que iniciaron el sindicato era blanco, pero de ahí se unieron todo el resto de trabajadores y derrocaron a los blancos y pusieron a un comité ejecutivo rojo. Entonces, puede ser que el sindicato se transforme. Entonces, ahí puede ser de las dos. Lo normal, Benilda, es de que desde el principio traen la tendencia, ¿verdad? Ya traen su ideología, por eso. Esta por su ideología, jóvenes, yo les aclaro de que no es legal, sino que es doctrinaria. ¿Verdad? Esta la sacamos de la doctrina. Licenciado, otra preguntita, yo no le capté cómo es la votación nominal
O sea, sí sé que es cuando los miembros no saben leer, pero ¿cómo se lleva a cabo? Ponen digamos, le ponen la foto con el número de planilla, ¿verdad? Por ejemplo, Otto Guillermo Amado, planilla 1, Shirley Grijalva, planilla 2. Entonces las personas ya solo marcan por la planilla que quieren, ¿verdad? Ya no tienen que escribir ellos el nombre de la persona. Ah, muy bien. Tomás, Estas tres clases de sindicatos, ¿en cuál de ellas cabería el sindicato del Ministerio Público? Disculpe. eso ya no sabría decirle. Eso es porque desconozco el sindicato del Ministerio Público, ¿verdad? Pero ahí usted se podría contestar esa pregunta. ¿Son muy afines a las autoridades del Ministerio Público? ¿Son más o menos, a veces son afines a las autoridades y a veces defienden los derechos de los trabajadores? Porque los blancos, por ejemplo, no defienden los derechos de los trabajadores, ellos tienden a ser afines al patrono, digamos. O, o analice usted si el sindicato del Ministerio Público es muy beligerante con respecto a las autoridades. Entonces, si es muy beligerante, si va mucho al choque contra las autoridades, es rojo. Si más o menos, ¿verdad? Es neutral, digamos, y defiende cuando tiene que defender, ¿verdad? Y cuando no tiene que defender, pues no hace nada. O si son blancos, si están totalmente volcados hacia la autoridad, ¿verdad? Entonces, no, pues sí que no sabría decirle porque yo desconozco eh, el, el del Ministerio Público. Entonces, sí, ahí sí que no sabría con certeza decirle si es blanco, amarillo o es rojo, ¿verdad? Ahora, por su integración es de empresa, ¿verdad? Es de empresa porque hay personas de diferentes profesiones, pero que su afiliación es porque son miembros del Ministerio Público. ¿Estamos bien? Philip, y otra pregunta, cuando una institución es apolítica, no sé si pueden iniciar un trámite, los pasos que usted estaba mencionando para como que adquirir un sindicato o ¿A no. qué se refiere usted con una institución apolítica? Fíjese que yo estoy laborando actualmente en la Policía Nacional Civil, pero no tenemos sindicatos, somos apolíticos en el sentido de que no podemos votar, no estamos en contra ni a favor de, de las elecciones de los partidos políticos. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con sus derechos sindicales. Yo hasta donde me recuerdo, no hay ninguna prohibición. O sea que sí podemos Si empezar. pueden. Un ejemplo, Yo hasta donde me recuerdo no hay ninguna prohibición. Déjeme revisar, en la siguiente clase vamos a seguir viendo el sindicato, pero hasta donde yo me recuerdo no hay ninguna prohibición para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad? Déjeme ver, déjeme ver, es probable que sí hay alguna prohibición porque le voy a poner un ejemplo. La ley de salarios y prestaciones de los trabajadores del Estado, creo que se llama la ley. Pero bueno, es la ley que regula los sueldos y las prestaciones que tienen los trabajadores del Estado. Esa ley establece la inamovilidad para cuando se ha llevado a cabo un proceso colectivo, ¿verdad? Entonces, originalmente todos los trabajadores del Estado tenían esa protección. Pero la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el literal B, creo que era, el que establecía la inamovilidad para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Y entonces básicamente les quitó la protección a los miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército. Pero fue la Corte de Constitucionalidad porque la ley originalmente sí lo contemplaba. ¿Verdad? Entonces, déjeme revisar bien, pero hasta donde yo recuerdo no hay una prohibición. ¿Verdad? No hay una prohibición, pero puede ser que alguna ley especial sí lo prohíba. Entonces déjeme ver, porque se me hace muy extraño que la Policía Nacional Civil no tenga ese sindicato. El Ministerio de Gobernación sí tiene, ¿verdad? Pero la Policía Nacional Civil como tal no.
no tiene, ¿verdad? Entonces, no sabía yo que la Policía Nacional Civil no tenía sindicato. Pero bien, sí, Gracias, Lick. sí, muy bien. Si no hay alguna duda, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy. Nos quedaba todavía un artículo por leer, pero lo vemos en la siguiente clase, porque pues ya llegamos al límite. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy por acá. Yo espero hoy por la tarde. Yo tengo clase de 2 a 3:30. Y ya después de esa hora yo ya me dedico a subir los videos. Entonces espero hoy mismo estarle subiendo los videos para que ya estén a su disposición para que los puedan repasar ahí en cualquier momento. Entonces fue un gusto, jóvenes. Con Tomás y con Benilda no me había presentado. Mi nombre es Otto Guillermo Amado. Yo, pues, como ya se dieron cuenta, soy su catedrático de Derecho Laboral 2. ¿Verdad? Entonces estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten me cuentan. Dudas o algo, ¿verdad? Me avisan. A veces me tardo un poquito en contestar los mensajes, pero sí los contesto. Entonces fue un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Se me cuida mucho y saludos cordiales. Gracias, Gracias, Lick. Lick. Buen Buenas provecho. Mucho tardes. Gracias, licenciado. Feliz provecho. Igualmente.